De hecho, dentro de la habitación nada revelaba las propiedades férreas de la construcción, por ferrugiento que el edificio se presentara contemplado desde afuera, y nadie hubiera podido apreciar en el mobiliario o en las instalaciones la menor cosa que alterase el más completo bienestar. Carr confiaba mucho en sus ejercicios de piano en la primera época y no le avergonzaba imaginar, por lo menos antes de dormir, la posibilidad de que tocar el piano, practicarlo, pudiera tener una influencia inmediata sobre las condiciones americanas. Resultaba ciertamente extraño el sonido de esa música cuando, con las ventanas abiertas al aire, lleno de ruidos, él tocaba una vieja canción militar de su país, una canción que los soldados acostumbraban a cantar allá, dedicándosela mutuamente de ventana en ventana, cuando de noche, mirando a la oscuridad de la plaza, se apoyan en las ventanas del cuartel. Pero cuando llegó, pero cuando luego Carr miraba a la calle, la notaba inalterada y no era más que una pequeña parte de su gran rotación, una parte indetenible en sí misma, a la que no se podía parar aisladamente, sin conocer a fondo todas las fuerzas que actuaban alrededor. El tío no tenía nada que oponer a que Carr tocara el piano, sobre todo porque éste solo en raras ocasiones se permitía el placer de tocar, y ello aún después de su expresa exhortación. Pero aún hizo más, le procuró a Carr cuadernos de música con marchas norteamericanas y por supuesto con el himno nacional, pero algo que no podría explicarse solo por el placer que le producía la música era que un día, fuera de toda broma, le preguntara a Carr si no le gustaría aprender a tocar también el violín o la corneta. Lógicamente, la tarea principal y la más importante para Carr consistía en aprender el inglés. Todas las mañanas, a las 7, un joven profesor de una escuela de estudios mercantiles superior se presentaba en la habitación de Carr y ya lo encontraba sentado ante su escritorio, frente a los cuadernos, o paseando por la habitación mientras repasaba las lecciones. Carr se daba cuenta perfectamente de que toda prisa que se diera era poca si contribuía a hacerle dominar más pronto el idioma inglés, y que, si hacía progresos rápidos, tendría la oportunidad de proporcionarle a su tío una gran alegría. Y en efecto, mientras que al principio de las conversaciones con su tío el uso del inglés se limitaba solo a palabras de saludo y de despedida, pronto fue posible utilizar el inglés como en un juego, en partes cada vez mayores de las conversaciones, con lo que al mismo tiempo podían abordarse temas un tanto más íntimos. Cuando cierta noche Carr pudo recitar ante su tío el primer poema norteamericano, la representación de un gran incendio, el semblante de éste adquirió una expresión de profunda seriedad, de contento que estaba. En aquella ocasión estaban ambos de pie junto a la ventana en la habitación de Carr. El tío miraba hacia afuera, donde ya se había extinguido la última claridad del cielo, y acompañaba los versos en su sentido golpeando las manos lenta y rítmicamente, mientras que Carr, erguido junto a él, la mirada inmóvil, arrancaba de lo hondo de su ser el difícil poema. Al tiempo que el inglés de Carr iba mejorando, aumentaba también el deseo que su tío manifestaba de ponerlo en contacto con sus amistades, ordenando en cada caso, eso sí, que por lo pronto el profesor de inglés no dejara de estar presente cerca de Carr en tales reuniones. El primero de todos los conocidos que le fue presentado cierta mañana era un hombre joven, delgado, increíblemente flexible, el cual fue conducido por el tío hasta el cuarto de Carr en medio de especiales atenciones y cumplidos. Se trataba sin duda de uno de tantos hijos de millonarios, malogrados en la opinión de los padres, cuyas vidas transcurren de manera tal que un hombre corriente no podría contemplar cualquiera de ellas, ni aunque fuera un solo día sin dolor, y como si él lo supiera o lo presintiera, tratando de evitarlo en lo que de él dependía, vagaba en torno a sus labios y a sus ojos una incesante sonrisa de felicidad, tanto destinada a sí misma como a quien tenía enfrente, al mundo entero. Con la completa aprobación del tío, Carr y el joven, un tal señor Mac, convinieron en salir juntos a caballo a las 5:30 de la mañana, ya para montar dentro de la escuela de equitación, ya fuera de ella. Al principio Carr dudó en aceptar, puesto que jamás hasta entonces había montado a caballo, y prefería aprender un poco de equitación, pero como el tío y Mac insistían tanto para convencerlo, presentándole a equitación como un mero placer y un sano ejercicio, y no como un arte difícil, accedió finalmente. Ahora bien, tenía que levantarse a partir de aquel día a las 4:30 de la mañana, lo cual se le hacía muy pesado, ya que seguramente por la atención constante que mantenía durante el día experimentaba una franca soñarrera,
Pero una vez en el cuarto de baño cesaban tales lamentaciones. A lo largo y a lo ancho de toda la bañera, sobre toda su superficie, se extendía el tamiz de la ducha. ¿Cuál de sus condiscípulos allá en su tierra poseía algo semejante y para su uso exclusivo? Y allí yacía ahora Carr, estirado, podía extender los brazos cómodamente y dejando que cayeran sobre él los chorros de agua templada, caliente, templada de nuevo y finalmente helada. La distribuía a su antojo por partes o sobre toda la superficie. Yacía en la bañera como sumergido en el placer del sueño que todavía persistía un poco. Especialmente le gustaba recibir con los párpados cerrados las últimas gotas que caían aisladas y luego se rompían extendiéndose por la cara. En la escuela de equitación, donde lo dejaba el automóvil de altísima carrocería de su tío, ya estaba esperándolo el profesor de inglés, mientras que Mac infaliblemente llegaba más tarde. Pero, por otra parte, podía permitirse llegar más tarde, ya que la verdadera y viva equitación no daba comienzo hasta que él llegaba. ¿Acaso no se encabritaban los caballos cuando él entraba, saliendo de la modorra en que habían estado hasta entonces? ¿Acaso no sonaba más fuerte por el relincho del chasquido del látigo, apareciendo de pronto en la galería circundante personas diversas, espectadores, cuidadores de caballos, alumnos de equitación? Carr, a su vez, aprovechaba el tiempo anterior a la llegada de Mac para practicar un poco algunos ejercicios preparatorios de equitación, aunque fueran los más elementales. Había allí un hombre tan largo que llegaba al lomo del caballo más alto, levantando apenas el brazo, y era el que enseñaba a Carr estos ejercicios, que solían durar apenas un cuarto de hora. Los progresos que Carr conseguía de ese modo no eran extraordinarios, y tenía ocasión de fijar para siempre muchas exclamaciones de queja que durante esas prácticas lanzaba en inglés y sin tomar aliento hacia su profesor. Este siempre estaba presente, apoyado contra el quicio de la puerta, por lo general con mucha necesidad de sueño, pero casi todo el desaliento que producía la equitación desaparecía cuando llegaba Mac. El hombre largo era despedido, y en el recinto, bañado aún por la media luz, bien pronto no se oían más que los cascos de los caballos al galopar y el brazo estirado de Mac haciendo a Carr alguna indicación de mando. Después de media hora de un placer semejante, que transcurría como en sueños, se detenían. Mac, que siempre tenía muchísima prisa, se despedía de Carr y le golpeaba a veces la mejilla cuando su forma de montar le había dejado muy satisfecho, y desaparecía sin esperar a Carr para atravesar juntos la puerta. Luego Carr se llevaba al profesor al automóvil y regresaban para la lección de inglés, dando casi siempre rodeos, pues yendo a través del tráfico de la gran urbe, que conducía directamente desde la casa del tío hasta la escuela de equitación, hubiera perdido demasiado tiempo. Por otra parte, la compañía del profesor inglés pronto cesó, pues Carr se reprochaba molestar inútilmente a aquel hombre cansado, obligándolo a ir a la escuela de equitación, sobre todo teniendo en cuenta que el trato en inglés con Mac era de lo más sencillo, por lo que rogó a su tío que exonerase al profesor de ese deber. Después de reflexionarlo, el tío, por su parte, accedió a los ruegos de Carr. Fue mucho, relativamente, el tiempo que tardó el tío en permitir a Carr que echara una pequeña ojeada siquiera al interior de su comercio, no obstante habérselo pedido Carr muchas veces. Se trataba de una especie de establecimiento dedicado a comisiones, a expediciones, de una clase que ni siquiera existía en Europa, por lo que Carr podía recordar. El comercio consistía en gestiones de intermediario y no obstante no se ocupaba del envío de mercancías del productor al consumidor o a los comerciantes, sino en servir de intermediario en el abastecimiento de todas las mercancías y materias primas destinadas a las grandes plantas comerciales y en el intercambio entre las mismas. Era por consiguiente un negocio que abarcaba al mismo tiempo compras, depósitos, transportes y ventas en proporciones enormes y que tenía que mantener con sus clientes contactos telefónicos y telegráficos continuos y extremadamente precisos. La sala de telégrafos era no más pequeña, sino más bien mayor que la oficina de telégrafos de su ciudad natal, que Carr había cruzado una vez de la mano de un condiscípulo que conocía a alguien allí. En la sala de teléfonos, en cualquier lugar donde mirara, se abrían y se cerraban las cabinas telefónicas y el constante campanilleo lo aturdía a uno. El tío abrió la más cercana de esas puertas y se vio, bajo el resplandor de la luz eléctrica, a un empleado ajeno a los ruidos de la puerta, la cabeza ceñida por una ancha banda de acero que sujetaba los auriculares contra sus orejas. El brazo derecho del empleado descansaba sobre una mesita como si fuera especialmente pesado, y solamente los dedos que sostenían un lapicero se movían con convulsiones inhumanas, uniformes y rápidas.
Era muy parco en las palabras que pronunciaba ante la bocina acústica y a veces hasta se advertía que tenía que oponer algo a su interlocutor o preguntarle algo con mayor exactitud, pero ciertas palabras que oía le obligaban a bajar la vista y escribir antes de dar cumplimiento a lo que se proponía. Además, según el tío explicó en voz baja a Carr, el empleado no tenía por qué hablar, pues los mismos informes que él registraba eran registrados simultáneamente por otros 2 empleados y comparados luego, de manera que casi no existía la posibilidad de equivocaciones. En el momento mismo en que el tío y Carr pasaban por la puerta se filtró dentro un ayudante y volvió a salir con un papel que entre tanto había sido cubierto con anotaciones. En medio de la sala había un constante transitar de personas que corrían de un lado a otro, como si se sintieran perseguidas. Nadie saludaba, habiendo sido suprimido el saludo. Cada cual acomodaba su paso al del que le precedía y mirando al suelo avanzaba sobre él lo más rápidamente posible, o bien parecía captar con la mirada al vuelo palabras o números sueltos de papeles que llevaba en la mano y que se agitaban en el aire por el paso acelerado. Verdaderamente ha llegado lejos, dijo una vez Carr durante una de las correrías a través de la empresa, cuya inspección hubiera llevado muchos días solo con ver apenas cada una de las operaciones, pues has de saber que todo lo instalé yo mismo hace 30 años. Tenía por entonces un pequeño negocio en el barrio del puerto, y con que se descargaran 5 cajones durante el día ya era mucho, y yo me iba a casa tan ufano. Hoy mis depósitos ocupan el tercer lugar en el puerto, y aquel comercio es en la actualidad el comedor y la trastera del grupo número 75 de mis peones. Pero esto está en el límite de lo milagroso, dijo Carr. Aquí todo marcha con la misma rapidez, dijo el tío, poniendo fin a la conversación. Un día el tío llegó unos minutos antes de la hora de comer. Carr, como de costumbre, había pensado comer solo, y le pidió que se vistiese inmediatamente de oscuro para comer con él en compañía de 2 amigos de negocios. Mientras Carr se cambiaba en la habitación de al lado, el tío se sentó ante el escritorio y revisó el ejercicio de inglés recién acabado. Golpeó en la mesa con la mano y exclamó en voz alta: «¡Vaya, sí es excelente!». Aunque Carr ya estaba realmente seguro de sus conocimientos de inglés, al escuchar el elogio influyó en vestirse mejor. En el comedor del tío, del que todavía guardaba recuerdos de la primera noche de su llegada, se levantaron para saludarlo 2 hombres grandes, corpulentos, uno llamado Green y el otro Pulander, según pudo saber Carr más tarde, durante la conversación de sobremesa. Por lo general el tío apenas solía decir alguna palabra ocasional sobre cualquiera de sus relaciones, y en cada caso prefería que Carr, guiándose por sus propias observaciones, hallara lo que fuera necesario o tuviera interés. Después de haberse hablado durante la comida solamente de asuntos particulares de negocios, lo cual representaba para Carr una buena lección por lo que se refería a las expresiones comerciales, lo habían dejado dedicarse tranquilamente a comer, como si se tratara de un niño que ante todo necesitaba hartarse como debe ser. El señor Green se inclinó hacia Carr y con el deseo inconfundible de expresarse en el inglés más claro posible, le preguntó en términos generales por sus primeras impresiones sobre América. Carr, en medio del silencio mortal que se hizo alrededor, y dirigiendo algunas miradas de soslayo a su tío, adaptándose a las circunstancias y en prueba de agradecimiento, trató de resultarles agradable, usando un lenguaje salpicado por giros neoyorquinos. Uno de esos giros provocó una carcajada general de los 3 hombres, por lo que Carr temió haber cometido un grave error, pero no fue así, y según dijo el señor Pulander, lo que había dicho era muy bueno. En general, Carr parecía haberle caído en gracia al señor Pulander, y mientras el tío y el señor Green reanudaban la conversación de negocios, el señor Pulander invitó a Carr a que acercaran la silla a la suya. Primero le hizo muchas preguntas acerca de su nombre, su origen y su viaje, hasta que, por último, y para dejar descansar a Carr, pasó él a contar apresuradamente, entre risas y toses, cosas de sí mismo y de su hija, con la que vivía en una finca rústica de las afueras de Nueva York, donde solo podía pasar las noches, por supuesto, ya que era banquero, y sus negocios le obligaban a permanecer en Nueva York durante todo el día. Luego invitó cordialmente a Carr a visitar su finca, ya que un americano tan flamante como Carr sentiría sin duda la necesidad de restablecerse de Nueva York de cuando en cuando. Carr pidió enseguida a su tío permiso para aceptar la invitación y éste se la dio al parecer de buen grado, aunque sin fijar o considerar una fecha determinada, tal como le esperaba Carr y el señor Pulander.